tu Hijo amado, Señor. Amén. Amén. La semana pasada estábamos haciendo una introducción al tema del Espíritu Santo. Y desde luego, una de las cosas que recalcamos es que uno de los grandes problemas que se tiene en cuanto a la interpretación del Espíritu Santo es el gran problema del lenguaje humano para tratar de explicar las cosas espirituales. Y obviamente otro de los problemas que dentro del marco histórico se percibe y se descubre es que los autores de las Sagradas Escrituras, sobre todo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ellos no eran teólogos. ¿Qué teólogo podía ser Pedro? ¿Qué teólogo podía ser Juan? ¿Qué teólogo podía ser Marcos? Ellos no eran teólogos. Ellos escribieron aquello que entendían les era revelado, y aquello que entendieron vieron con sus propios ojos y de lo que fueron testigos. Desde luego, a la hora de ellos escribir, comunicaron como entendieron. A la hora de interpretar lo que ellos escribieron, entonces la gente se ubica en distintas perspectivas y utiliza distintas ópticas y distintos colores, y como resultado de ello a veces interpretan de manera diferente. ¿Por qué es importante decir esto? Pues uno se puede topar, digamos, con la postura de nuestros amigos arrianos, que en este momento los más cercanos a ellos son nuestros amigos, los testigos de Jehová, ¿no? Y yo no sé cómo usted los puede ver, pero yo no los veo como enemigos de la fe. Yo los veo como unas personas que han interpretado la Escritura dentro de la óptica que tienen, que llana y sencillamente, pues su forma de interpretación es como resultado de la posición en la que se han ubicado para interpretar. Mi función no es declararlos enemigos míos. Mi tarea es, en la medida en que pueda, poderlos, si me lo permite, poderle explicar la óptica en la que yo veo. Obviamente alguien dirá, pero ellos no aceptan. Bueno, está bien, pero no tengo por qué declararlos mis enemigos. Porque cuando uno mira históricamente, por ejemplo, la postura de Arrio con respecto al concepto de la Trinidad, la postura de Arrio era una postura para contrarrestar otra postura teológica, que era la de los sabelianos. Y la de los sabelianos probablemente era hasta más herética que la de Arrio. Entonces, que él, en ese movimiento pendular, ¿verdad?, para contrarrestar un extremo, se fue al otro extremo, pues eso sí, uno lo puede mirar y lo puede entender, lo puede juzgar, pero a fin de cuentas, el estudio de la Sagrada Escritura no es para tener un conocimiento a fin de desarrollar polémicas, es simplemente para conocer mejor nuestra fe, para involucrarnos mejor en ella y comprometernos mejor con el Dios al que servimos. Desde luego, la posición de intérpretes bíblicos que niegan que el Espíritu Santo sea una persona
no es una posición moderna. Esto no es de ayer. Ya inclusive desde el año 200 de la era cristiana, principios del tercer siglo de la era cristiana, ya se habían comenzado a levantar personas para negar que el Espíritu Santo fuera una persona. ¿Qué decían ellos? Para no entrar en contradicción con lo que dijimos la semana pasada, que decíamos que nadie tiene problemas con el Espíritu Santo desde el punto de vista de la cristiandad. El problema no es con el concepto, el problema es cómo interpreto, ¿verdad? Cómo interpreto al Espíritu Santo, si lo distingo como una persona o si lo distingo, digamos, como una energía. Hay personas que en el campo teológico van a decir que el Espíritu Santo es una energía. Otros van a plantear que el Espíritu Santo es un efluvio, ¿verdad? De hecho, a veces escuchamos lenguaje religioso evangélico que tiende casi a hablar del Espíritu Santo como un efluvio, a pesar de que afirmamos que es persona, pero hay gente que piensa que cuando el Espíritu Santo miran de ellos, entonces es como resultado de una cosquillita o el resultado, ¿verdad?, de unas sensaciones. Y desde luego hay quienes van a plantear que es una fuerza impersonal. Esto como resultado precisamente de aquello que se escribió por cierto, que se dio como parte de la revelación, que se dio como parte de lo que vieron y oyeron, y como resultado de la interpretación que hacen de esos que vieron y oyeron y proclamaron la fe como la entendieron, pues hay quienes entonces van a comenzar a especular y van a empezar a hacer y a emitir algunas opiniones con respecto a la persona del Espíritu Santo. Esto no quiere decir que no crean en la existencia del Espíritu Santo, son dos cosas distintas. A veces yo escucho gente que dice, no, pero que esta gente no cree en el Espíritu Santo. No, ellos creen en el Espíritu Santo. Lo que ellos no creen es que el Espíritu Santo es una persona, como usted y yo afirmamos y creemos que el Espíritu Santo es una persona, pero ellos creen en el Espíritu Santo. Y eso fue lo que decíamos la semana pasada, que prácticamente no hay contención desde el punto de vista de la sombrilla cristiana con respecto al Espíritu Santo. La contención no es con respecto al Espíritu Santo, la contención es con respecto a si es o no es persona. Y desde luego, el negar al Espíritu Santo como persona, entonces pone en descrédito una de las posturas medulares de la fe cristiana, que es el concepto de la Trinidad. O sea, si el Espíritu Santo no es persona, entonces básicamente estamos negando la Trinidad. Y no solamente negamos la Trinidad, sino que negamos la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón es nuestra defensa y por esa razón es nuestra posición firme con respecto al Espíritu Santo como persona. Porque cuando afirmamos al Espíritu Santo como persona, estamos afirmando la Trinidad y estamos afirmando la deidad de Jesucristo. Ahora, este pleito no ha terminado en el pensamiento filosófico de la cristiandad. Todavía al día de hoy se sigue el pleito del pensamiento divergente. Y en los primeros siglos de la iglesia el pleito era peor, porque por un lado la iglesia quería conservar el concepto de la catolicidad, es decir, el concepto de la universalidad de la iglesia. Era una sola iglesia, pero cada vez que para lograr el objetivo de una sola iglesia se hacían
digamos, los concilios, se hacían los sínodos, pues allí aparecían las distintas corrientes y las distintas opiniones. Y entonces, muchas veces, en lugar de esto producir, digamos, un encuentro eclesiástico, como lo es un concilio, ¿verdad? Un encuentro de gente que probablemente no se habían visto nunca, que estaban, en los primeros siglos, estaban bajo la experiencia de la persecución. Pues lo menos que uno espera de un encuentro como este es la solidaridad del cuerpo. Y ellos tenían solidaridad en un sinnúmero de aspectos. Pero cuando llegaban a estos elementos doctrinales, entonces la opinión era divergente. Y desde luego, como resultado de la opinión divergente, entonces empezaban a crearse los conflictos. Y cuando se creaban esos conflictos, venían las amenazas. Y la amenaza era descomunión. Y desde luego, en aquel momento, a un religioso que tenía la necesidad de una aprobación, de una empatía, de una solidaridad, pues planteársele una excomunión porque no pensaba igual el de Oriente, no pensaba igual al del Occidente, esto creaba unas crisis y creaba unos procesos angustiosos muy, muy grandes. Ahora, la unión de reinos. Sí, sobre todo en la unión de reinos, que entonces ya después del cuarto siglo empezaba esta situación de la proliferación de los conceptos políticos dentro de la iglesia, y entonces se jugaba el imperio y el Estado, jugaba entonces con la forma y manera en que los religiosos pensaban, para de esa manera acomodarse. Tan marcado era esto, abuelo de pájaro se lo puedo decir, que Constantino en el concilio de Nicea declaró prácticamente la herejía de Arrio. Pero después de eso, Constantino hasta se bautizó con Arrio. Y entonces se invirtió, lo que diríamos, se invirtió la tortilla. Ahora, en lugar de perseguirse a los arrianos, se perseguía precisamente a los cristianos que afirmaban el concepto de la Trinidad. Mirar esto no lo podemos despachar, o sea, tenemos que mirar el contexto de los primeros siglos bajo esta dimensión en la que estamos, del siglo XXI, y yo creo que necesitamos ser justos para poderlo mirar con imparcialidad. Ahora, fíjese qué dato interesante. Para los cristianos judíos no existió ningún problema en entender que Dios es uno. Oye, oh Israel, Jehová tu Dios, uno es, ¿verdad? Ni tampoco tuvieron mucha dificultad para convencerse que en Cristo había algo tanto de hombre como de Dios. Pero desarrollar una creencia en un Dios único y a la misma vez darle lugar a lo que se conocía de Cristo y del Espíritu Santo como esencia de esa divinidad. Bueno, pues el apóstol San Pablo escribe su carta a los Colosenses, dice, porque Él, Cristo, es la sustancia del Dios, ¿qué? Del Dios invisible. Pues desde luego, hoy, para nosotros que estamos en una postura teológica mucho más definida que la gente de aquel tiempo, pues nosotros leemos eso y decimos gloria a Dios. Pero para un cristiano del tercer siglo, del cuarto siglo, leer eso es decir que, ¿cómo es la cosa? Ahora no es nada más que Dios es uno, sino que Cristo también es ¿qué? Es Dios. Entonces, Dios uno, Cristo uno,
Y la lógica les podía llevar a pensar que 1 más 1 es igual a ¿qué? Es igual a 2. Entonces, si por el otro lado dicen, y el Espíritu Santo también es ¿qué? Es Dios. Entonces, acá, 2 y otro 3. Oiga, los llevaba entonces a sentarse en las esquinas y empezar a conversar y empezar a llegar a conclusiones. Y desde luego, cuando se daban estos encuentros de los religiosos, cada uno de ellos venía con su paquete porque quería decir, mira, ¿cómo yo interpreto esto? Escúchame bien cómo yo lo interpreto. Y cuando comenzaba a interpretarlo, aparecía otro y decía, como tú lo estás interpretando, eso no es. Lo estás interpretando totalmente equivocado, desde luego. Pero ¿cuáles eran los recursos que se utilizaban para explicarlo? Los recursos que se utilizaban para explicarlo era la filosofía. Y la filosofía de Oriente no era igual a la filosofía de ¿qué? De Occidente. Y de la manera en que alguien entendía los conceptos de un lado no era igual a como se entendían desde otro lado. Y era la fuerza entonces del intelecto. Pero no solamente era la fuerza del intelecto, era la fuerza entonces de la empatía y de la simpatía del intelectual con el Estado. ¿Se dan cuenta? O sea, esto es más complicado de lo que muchas veces nosotros creemos. Claro, el cristianismo se fundamentó desde sus inicios de que la figura central de la fe es Cristo. Porque fíjense lo interesante de la fe cristiana. La fe cristiana nace con un judío, Jesús. Sus primeros proponentes eran 12 judíos, los apóstoles. El testimonio de que él había resucitado era netamente de los judíos, que todos fueron testigos de su resurrección. Y cambiar ese pensamiento de que Dios es uno para ahora afirmar que Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible en el pensamiento judío, tuvo que haber sido una obra del Espíritu. Pero trasladar esa dimensión a la gentilidad que estaba ensimismada en una serie de conceptos filosóficos y en una serie de corrientes religiosas paganas, absurdas a su mayor dimensión, otras menos absurdas. Óigame, traer ahora esto y ponerlo al lado de acá, sin ningún testimonio, sin ninguna experiencia, sin ningunos testigos, para que pudieran afirmar que en efecto Jesús era el Hijo de Dios porque había cumplido en todo el Antiguo Testamento todos los oráculos proféticos. Eso iba a traer como consecuencia el que la gente empezara a interpretar de acuerdo a su conocimiento. Tratar de reconciliar el pensamiento y el lenguaje humano para llegar a una posición iba, como fue, a ser una tarea perpendicular. Ahora, ¿qué hicieron ellos en ese momento? Pues ellos trataron de utilizar la terminología con la cual ya estaban acostumbrados, buscando analogías en las filosofías, en las creencias religiosas ya conocidas, pero desde luego el lenguaje humano no puede llegar a la altura de ¿qué? De las acciones divinas. No hay manera. Y entonces siempre había insatisfacción, y al haber insatisfacción surgían unas lumbreras en el campo teológico, y estas lumbreras en el campo teológico se encargaban de ¿qué? De procurar dar luz a las insatisfacciones teológicas que se tenían.
Pero las lumbreras no estaban en un solo lado. Las lumbreras podían estar en Alejandría, en el oriente, pero también estaban en el otro lado, en occidente. Y entonces no concurrían, toda esa gente no concurría en los planteamientos teológicos. Mientras ellos trabajaban con esas situaciones, desde luego que entonces se suscitaron las diferencias que trajeron las crisis y las controversias. Controversias que todavía, hasta el día de hoy, se tienen. Y desde luego, y estas controversias crearon divisiones y crearon dificultades hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué movimientos inicialmente surgieron? Uno de los movimientos que inicialmente surgió para tratar de explicar esto de la Trinidad y esto del Espíritu Santo fue el monarquianismo. Y de ello, esta gente postulaba que Jesús era nacido de una mujer virgen llamada María. Pero decían que en Jesús había un poder impersonal. Ellos aceptaban que ese poder impersonal venía de Dios. Pero el problema aquí es que hacían al poder impersonal. Y si lo hacían impersonal, estaban negando la personalidad de ¿quién? Del Espíritu Santo. Porque si es un poder impersonal, pues entonces ya no tiene personalidad. Y desde luego, como estos monarquianistas fueron prácticamente los primeros, no los primeros en la herejía, pero sí los primeros en arriesgarse a hacer una interpretación desde el punto de vista de la fe cristiana, porque antes de ellos estaban los gnósticos, pero los gnósticos no hacían interpretación de la fe cristiana. Los gnósticos lo que trataban era de acomodar la fe cristiana a los pensamientos de ellos. Pero estos monarquianos no, estos monarquianos querían dar una interpretación. Decían, mira, no tenemos problema, Jesús es hombre nacido de mujer. Y la Virgen María es la madre de Jesús. Sí, en él hay un poder, pero ese poder es un efluvio, es una fuerza, es un poder impersonal que viene de Dios. Y desde luego, cuando esto llegó a oído de la iglesia simplemente dijo, mire señores, ustedes están equivocados, eso no es así. ¿Qué hizo la iglesia? Los excomulgó. No podemos, o sea, lo que ustedes están diciendo no hace sentido. Pues no hace sentido. Por ejemplo, el planteamiento de Pablo, él es la imagen misma del Dios invisible. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo enviaré al Consolador, al Paracletos, al Espíritu de verdad, y Él estará con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Entonces, no hay manera de poder interpretar de acuerdo a ustedes lo que nosotros creemos. Por lo tanto, fueron excomulgados. Después de ello, entonces vinieron los sabelianos. Y desde luego, Sabelio establecía que el Padre también tenía un principio. Como Cristo tenía un principio, y él decía que el Padre nació como Jesucristo nació. Hubo algún día, algún momento en la eternidad donde Sabelio decía, Dios nació también. Y desde luego afirmaba entonces que se había repetido la historia del nacimiento de Dios en la persona de Jesús, donde nació y murió. Complicado, ¿verdad?
¿A qué conclusión llegaba Sabelio? Pues él decía que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres modos o tres aspectos de Dios. Como el sol es brillante, como el sol es caliente, como el sol es redondo, así es la Trinidad. Pero a fin de cuentas, cuando pretendía explicar el concepto, Sabelio prácticamente lo que hacía era hablar de un Dios que se había autocreado, y hablaba de un Jesús que había sido creado, y hablaba de un Espíritu Santo creado. Y la iglesia, cuando escuchó esto, pues no guardaba relación con los escritos que tenían de la iglesia apostólica, y ya sencillamente decidieron también excomulgarlo. No eres la persona, no. ¿Ve? Después vino Arrio, que obviamente en alguna medida, como dije, quería combatir la enseñanza de Sabelio. Arrio era presbítero de la iglesia de Alejandría. Él entendía perfectamente que Dios es eterno, pero sostenía que el Hijo tiene principio. Decía, Dios no tiene principio, pero el Hijo tiene principio. Y el Hijo no es esencia misma de Dios, sino es un ser creado por Dios. ¿Y qué hizo la iglesia? Pues la iglesia dijo, no. Claro, Arrio hizo su primer planteamiento en el momento en que Constantino estaba aliándose a la iglesia, donde obviamente los líderes de la iglesia en ese momento estaban siendo vistos por Constantino con mucha empatía, con mucha simpatía, y Constantino prácticamente fue el que dirigió el concilio de Nicea y prácticamente tomó las decisiones. Y en ese sentido, cuando llegaron los Atanasios y cuando llegaron los teólogos que sostenían el concepto de la Trinidad, pues a Constantino no le tembló el pulso para decir, no, nosotros ya sencillamente vamos a sostener la posición original que la iglesia ha tenido. Pero como les dije, posteriormente esto fue cambiando por una serie de conveniencias que más adelante empezaron a darse dentro del imperio y dentro del Estado. Ahora, estas notas yo las estoy dando, no vienen en el examen, simplemente las estoy dando para que veamos la complicación. O sea, esto es un asunto bien complejo, bien complejo. Esto no lo podemos despachar así yo he tenido la oportunidad de compartir con profesores que se dedican a este campo y me dicen, llevo 30 años trabajando con esto, Moisés, y todavía sigo diciendo que esto es seriamente complejo. No lo vamos a trabajar. Sí, no, aparecían un sinnúmero de opiniones sobre el particular, pero como lo que nos compete a nosotros es la persona del Espíritu Santo, ¿verdad?, que es el tema que queremos tocar. ¿Qué pruebas existen para nosotros sostener, afirmar que el Espíritu Santo es una persona? Indistintamente lo que digan los monarquistas, indistintamente lo que digan los sabelianos, indistintamente lo que digan los arrianos, ¿con qué nosotros sostenemos nuestra posición de que el Espíritu Santo es una persona? Fíjese que ninguno de ellos niega la existencia del Espíritu Santo, ninguno lo niega. Lo que ellos niegan es afirmar que es una persona. Nosotros afirmamos que es una persona. Desde luego, la posición nuestra es que
la Escritura misma es la que revela y demuestra la personalidad del Espíritu Santo. Esa es nuestra posición. Es la Escritura misma la que lo revela. Pues los hombres y las mujeres que hablaron en las Sagradas Escrituras y que escribieron en la Sagrada Escritura, cuando hablaron del Espíritu Santo, se refirieron a Él no como a un efluvio, no como a una fuerza impersonal, sino que se refirieron a Él como a una persona. ¿Por qué razón? Porque le distinguieron inteligencia, voluntad y subsistencia individual, que son características necesarias ¿para qué? Para poder definir una personalidad. ¿Puedes repetir? En el Espíritu Santo había inteligencia, voluntad. Cuando comenzamos a leer todo lo que la Escritura dice con respecto al Espíritu Santo, una de las cosas que descubrimos es que en Él hay inteligencia, hay voluntad. Él no va a consultar para tomar decisiones. Él toma decisiones. Hay voluntad. Y hay subsistencia individual. Ahora, el primer argumento para la personalidad del Espíritu Santo se deriva precisamente del uso de los pronombres personales que hay en las Sagradas Escrituras en relación con Él. Porque a fin de cuentas, una persona es aquello que al hablar dice yo. Y un efluvio como el viento nunca dice yo. Y si alguien dice que el viento dijo yo, lo meten en un hospital psiquiátrico. En toda la documentación escrituraria, cuando alguien habla o se dirige a él, lo trata de tú. Y cuando se hace referencia al trabajo que realiza, se habla de él. Él hizo, él determinó, él llamó, él convocó, él dirigió. Tuvo bien a él. ¿Ves? Tuvo bien a él. ¿Y qué es lo que sostienen los que afirman la personalidad del Espíritu Santo? Que la introducción del Espíritu Santo como persona en las Sagradas Escrituras por parte de los escritores bíblicos no es meramente un discurso metafórico o un discurso poético. Cuando están hablando del trabajo y de la tarea y de la acción del Espíritu Santo, están refiriéndose a alguien que tiene voluntad, a alguien que tiene inteligencia y a alguien que hace trabajo por sí mismo. De hecho, si miramos algunos pasajes bíblicos, me gustaría que vayamos a Hechos capítulo 13 y versículo 2. Hechos 13 y versículo 2. Vamos a encontrar que dice: ministrando estos al Señor y ayunando, ¿dijo quién? ¿Ve? Dijo el Espíritu Santo. El viento no habla, el sol no habla. Claro, un poeta puede poner a hablar el sol y puede poner a hablar al viento, pero lo hace a través de ¿qué? A través de la metáfora, a través de la capacidad poética. Pero en este caso hay instrucciones del Espíritu Santo y ellos interpretan esas instrucciones del Espíritu Santo cuando dice: ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. O sea, hay voluntad. Y hace trabajo ¿qué? Hace trabajo individual. Hay inteligencia. Está demarcando ¿qué? Está demarcando una agenda, está demarcando un plan, está demarcando un propósito. Por lo tanto, hay inteligencia. Ahora, si miramos en Juan capítulo 15 y versículo 26,
Mira lo que plantea la Sagrada Escritura. Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, ¿de quién? Del Padre. Fíjense que está afirmando que procede de quién. Procede del Padre. No es creado por el Padre, sino que procede del Padre. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de quién soy yo acerca de ti. Fíjese que el Espíritu Santo viene para dar instrucción. Por el otro lado, si miramos a Juan capítulo 16, verso 13, Juan 16, verso 13 y 14, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién Él va a oír? Del Padre. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Verso 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjese que el planteamiento que afirma la Iglesia es el planteamiento de una revelación de Dios con respecto a la Escritura. Y esa revelación de Dios con respecto a la Escritura, que la cristiandad la afirma como veraz, presenta una interacción de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo, pero adscribe a la persona del Espíritu Santo unas funciones similares en términos de voluntad, en términos de inteligencia, similares a las del Padre y a las del Hijo. La relación que los creyentes y la Iglesia tienen y tenemos con el Espíritu Santo solo se puede tener si el Espíritu Santo es una persona. O sea, no hay manera de que la Iglesia se relacione con el Espíritu Santo si el Espíritu Santo no tiene inteligencia, si el Espíritu Santo no tiene voluntad, si el Espíritu Santo es viento. No hay manera que la Iglesia pueda interactuar con el viento. Pero la Iglesia interactúa con el Espíritu Santo. De hecho, Cristo dijo que el Padre lo enviaba, procedía del Padre y venía ¿para qué? Para guiar ¿a quién? A la Iglesia. Por lo tanto, partiéndose de esa premisa, ¿qué es lo que la Iglesia ha afirmado por siempre? Antes de Sabelio, antes de Samazota, antes de Samazota era, ¿verdad? Antes de Arrio, ¿qué postulaba la Iglesia? Pues la Iglesia postulaba que el Espíritu Santo daba instrucciones, dirigía, educaba, advertía, señalaba, corregía. Pues eso es lo que entonces la cristiandad en su inmensa mayoría ha seguido afirmando. Como por ejemplo, Él es el objeto de nuestra fe. El Espíritu Santo es objeto de nuestra fe, porque los cristianos creemos en el Espíritu Santo. De hecho, todas las articulaciones teológicas que hacemos como cristianos, las hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el orden que presentamos no plantea jerarquía. El orden que presentamos plantea uniformidad, equidad. Esta fe es profesada inclusive en el bautismo. Cuando Jesús dio la última instrucción a sus discípulos, ¿qué les dijo? Y ahora ustedes van a bautizar y a ser discípulos, bautizándoles en nombre de ¿quién? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora,
el que se incluya al Espíritu Santo en esta asociación doctrinal, lo que demarca, sin lugar a duda, es que él es una persona. Porque de lo contrario, era simplemente darlo por sentado. Pero aquí se está incluyendo. Es interesante que cuando Pablo le habla a los corintios, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Pablo tuvo ciertas dificultades con los corintios y en un momento dado le dio a los corintios: mira, ustedes no fueron bautizados por mí. Ustedes no fueron bautizados en nombre de Pablo. Pero cuando habla a los romanos, le dice en la carta a los romanos que ellos fueron bautizados por Moisés. Cuando le habla a los corintios, le dice: ustedes no fueron bautizados por mí, ustedes fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y cuando uno toma los dos planteamientos de Pablo y uno empieza a ver qué quiso decir Pablo con ello, lo que Pablo le está diciendo a los corintios cuando le dice: ustedes no fueron bautizados por mí, es ya sencillamente: ustedes no fueron hechos mis discípulos. Cuando le dice a los judíos: ustedes fueron bautizados por Moisés, les está diciendo: ustedes fueron bautizados, ustedes fueron hechos discípulos de Moisés. Pero cuando le está planteando ahora a los corintios: ustedes fueron bautizados por el Espíritu Santo, les está diciendo que ellos fueron hechos discípulos ¿de quién? Fueron hechos discípulos del Espíritu Santo. Y si fueron hechos discípulos del Espíritu Santo, ¿quién va a ser discípulo de alguien que no puede enseñar? ¿Quién va a ser discípulo de alguien que no pueda dar instrucciones, que no pueda capacitar? ¿Quién va a ser discípulo? Nadie. Pues si el Espíritu Santo puede educar, si el Espíritu Santo puede dirigir, si el Espíritu Santo puede capacitar, entonces la iglesia desde su principio no partió de una premisa como que el Espíritu Santo es un efluvio. Partió de la premisa de que el Espíritu Santo es una persona. Ahora, fíjate ahora cuando Jesús le dice a sus discípulos: ustedes bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué implicación teológica tiene el ser bautizado por la Trinidad? Cuando somos bautizados y en nuestro bautismo se incluye al Espíritu Santo, es que mediante el bautismo estamos profesando ser discípulos del Espíritu Santo. Y si somos discípulos del Espíritu Santo, es porque estamos reconociendo en él personalidad. De hecho, la afirmación de la iglesia primitiva, me perdona la redundancia, en el libro de los Hechos, es precisamente que quien dirige la vida de la iglesia es ¿quién? Es el Espíritu Santo. Son los hechos del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que da las instrucciones. No hay en el libro de los Hechos una sola instrucción que provenga de un escrito que diga Dios dijo. Ni siquiera hay una sola inscripción en el libro de los Hechos que diga Jesús indicó. Todas dicen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo a Pablo, el Espíritu Santo dijo a Bernabé, el Espíritu Santo dijo a Timoteo, el Espíritu Santo dijo a Pedro, el Espíritu Santo habló a nosotros, tuvo bien inclusive a nosotros y al Espíritu Santo. Y en el caso cuando tumbó a Saulo del caballo, dijo: yo soy Jesús. El testimonio del resucitado. Pero en toda la función que adscribe el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos,
es la obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia, por una sencilla razón, porque esto lo que quería probar era que Jesús había cumplido su promesa. Conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, vendrá sobre ustedes ¿quién? El Espíritu Santo. El que haya aparecido Jesús en la conversión de Saulo de Tarso, diciéndole, yo soy Jesús al que tú persigues, lo que plantea eso precisamente es que en Jesús hay inteligencia, hay voluntad y hay individualidad de acción, lo mismo que al Espíritu Santo. Lo que la iglesia afirmó cuando hablaba del planteamiento de Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que la iglesia afirmó es que la misma relación que la iglesia tiene con Dios, la misma relación que la iglesia tiene con Jesucristo, es la misma relación que la iglesia tiene con el Espíritu Santo. Que de la misma manera que reconocemos la personalidad de Dios, y de la misma manera que reconocemos la personalidad de Jesús, el Verbo hecho carne, de la misma manera la iglesia primitiva y los santos hombres y mujeres que escribieron y hablaron afirmaron precisamente la personalidad del Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo es objeto de nuestra oración. Cuando nosotros oramos, ¿cómo concluimos nuestra oración? Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo hacemos parte del objeto de nuestra oración. Inclusive en la bendición apostólica que la iglesia daba, sobre todo en las cartas del apóstol San Pablo, usted escuchaba esa expresión que decía, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión ¿de quién? Del Espíritu Santo. O sea, reconocía la iglesia apostólica que quien mantiene el sentido de unidad en medio de la iglesia es ¿quién? Dios. El Espíritu Santo. Por lo tanto, la iglesia primitiva atribuía a la persona del Espíritu Santo rasgos de persona. Nunca la iglesia interpretó al Espíritu Santo como un viento. Nunca lo interpretó como un ser impersonal. No lo interpretó como un soplo. No. De hecho, las instrucciones bíblicas, lo que la Biblia plantea y recomienda a los cristianos con respecto al Espíritu Santo, mire lo que dice: no pequen contra el Espíritu. De hecho, la advertencia que encontramos de Ananías y de Zafira, más que para proteger el dinero, como algunas veces la gente quiere, está tan claro ahí que la intención no era proteger el dinero. Porque inclusive lo que Pedro le dice a Ananías y Zafira es: si ustedes querían, se hubieran podido quedar con qué, con los chavos, con todo, no querían quedar nada. O sea, ahí no hay ninguna intención de proteger el dinero. Era simplemente demostrar que cualquier acto pecaminoso era un acto contra el Espíritu Santo. Y eso yo quiero que ustedes lo archiven en algún lugar para cuando hablemos sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. En algún lugar usted lo guarda por ahí. Cuando hablemos de la blasfemia contra el Espíritu Santo, yo voy a retomar ese planteamiento. Cualquier acción es una acción contra el Espíritu Santo. Y la Biblia advierte a no pecar contra el Espíritu Santo. Advierte a no resistir al Espíritu Santo. Y advierte a no poner triste al Espíritu Santo. ¿Verdad? En la metáfora el poeta puede decir que el sol estaba entristecido, pero a fin de cuentas el sol ni se enteró.
¿Entiendes? El sol no se enteró. Y en la metáfora el poeta puede decir que el viento estaba en angustias profundas, pero el viento no lo supo. ¿Ah? Contristar al espíritu. Acciones que vayan en resistencia al propósito del Espíritu Santo para nuestra vida entristecen al espíritu. Pero eso lo vamos a explicar. Lo vamos a explicar más adelante. Acuérdense que dijimos que nos iba a tomar como unas 12 o 14 semanas hablar de este tema. Yo espero que usted venga a las 14 reuniones. ¿Ya? El Espíritu Santo es también objeto de nuestras acciones. Porque a fin de cuentas, uno de los cuidados que debemos tener todos los cristianos es cómo podemos ofender o cómo podemos agradar al Espíritu. Porque si se plantea que no podemos pecar, que no podemos resistir, que no lo podemos contristar, es porque la intención escritural es ¿qué cosa? Que el objeto de nuestras acciones pueden ofender o pueden agradar al Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo, de la misma manera que se me advierte que no lo entristezca, también se me hace entender que lo puedo tener contentito, que lo puedo tener alegre. ¿Ah? El planteamiento de Hechos es que con el Espíritu Santo podemos tener comunión, es decir, una relación personal. Él puede amar y puede ser amado, puede hablarnos y de hecho lo podemos invocar. El planteamiento bíblico, escritural, demuestra que el Espíritu Santo sostiene relaciones con nosotros de interacción y lleva a cabo operaciones que nadie, sino una persona, puede llevar a cabo con nosotros. Como por ejemplo, Él es nuestro maestro. Él es nuestro santificador. ¿Sabe lo que significa? Él es nuestro santificador. Miren qué sencillo, se lo voy a decir bien sencillo. No hay un pecado que un cristiano cometa que antes de cometerlo no haya sido advertido por el Espíritu Santo que lo que va a hacer es pecado. No existe uno. No existe uno. Sí, es nuestro santificador, pero también es nuestro consolador. De hecho, cuando Jesús le dice a sus discípulos, mira, conviene que yo me vaya, porque Jesús en su naturaleza humana no podía estar nada más que en un solo lugar a la misma vez, pero el Espíritu Santo puede estarlo consolando a usted en su casa y puede estar consolando a millones más en distintas partes del mundo. Él es nuestro guía. Él es el que dirige. Mire, la consigna del Espíritu Santo es dirigir la vida de la iglesia, es gobernar la vida de la iglesia. Él es el que llama y Él es el que otorga los ministerios. Él es el que capacita dentro de la enseñanza. O sea, sus actos personales implican inteligencia, implican voluntad, implican autoridad, implican actividad. La Biblia, cuando habla del viento, dice que Él sopla y no se sabe de dónde sopla. El Espíritu Santo sabe hacia dónde va y a quién va a llamar y a quién va a dirigir. Imagínense que le dice a los apóstoles, ustedes me separan a Saulo y a Bernabé. No llamó a Panchito ni a Antonio, no. A estos dos son los que yo quiero, ¿verdad? El Espíritu Santo escudriña.
selecciona, revela, aprueba y reprueba. Dice lo que está bien y lo que está mal. Y lo que es interesante es que la iglesia en su planteamiento de revelación de las Sagradas Escrituras como palabra fiel, presenta al Espíritu Santo hablando, no de forma metafórica, no, hablando. Si vamos a Hechos capítulo 13 y versículo 2, Hechos 13 y versículo 2, dice: estos ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Es el Espíritu Santo qué? Hablando. Si vamos al capítulo 21 y versículo 11, capítulo 21 y versículo 11, Hechos 21, 11, dice: quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Fíjese que es difícil ubicar al Espíritu Santo como algo impersonal. Es difícil. Ahora, ¿será el Espíritu Santo distinto al Padre? ¿Será diferente al Padre? Es medular lo que yo dije al principio. Yo dije al principio que los autores bíblicos escribieron como resultado de haber sido ¿qué? Inspirados. O sea, si algo sostiene la iglesia, es que ellos fueron inspirados por Dios para escribir. Y ellos escribieron. Y escribieron a veces cosas que ni ellos mismos entendían. Algunos de ellos fueron a preguntar: ¿a usted no le importa preguntar? Usted escriba nada más. De eso hay dietecitos. Usted no tiene que saber lo que usted está escribiendo ahí. O sea, ese es el testimonio que ellos dan. Desde luego, es a base de ese testimonio que la iglesia primitiva empieza a desarrollar las doctrinas fundamentales del Evangelio. Y en ese desarrollo de las doctrinas fundamentales del Evangelio, la iglesia primitiva afirmaba, daba, atribuía a la persona del Espíritu Santo acciones. Claro, ya para el año 200 de la era cristiana, entonces, con el choque de las culturas y con el choque de la forma y manera de las culturas pensar y de las maneras de interpretar, entonces fue que cada cual quería interpretar en su región y venir a los concilios a presentar ¿qué? Sus conclusiones. Y la iglesia, pues obviamente, si estaba bien o si no estaba bien, eso es otro asunto, pero la iglesia, cuando no le hacía sentido lo que planteaba, decía: hereje, sal de aquí, no te queremos. Porque a fin de cuentas no le hacía sentido que lo que leían de la Escritura una vez habían afirmado que era ¿qué? Que era palabra de Dios, que era inspirada por Dios a estos santos hombres, y ahora ya no. Pero si lo que tú estás diciendo es como si Pablo no lo hubiera dicho, lo que tú dices contradice lo que dijeron ellos. Por lo tanto, nosotros podemos aceptar que esto generó momentos. Mire, hubo momentos donde los arrianos eran los que dirigían la vida de la iglesia, ¿saben? En el siglo IV y en el siglo V y en el siglo VI,
Hubo momentos en que los arrianos eran amos y señores. Sí, pero eso no tenía que ver nada más que con un asunto que político. Era un asunto político. Una vez terminadas sus funciones, volvía de nuevo los cristianos a establecer sus principios de fe y a salvaguardarlos. Ahora, no cada 4 años, pasaba un poco más de tiempo. Ahora, ¿cómo se planteaba en las Sagradas Escrituras la persona del Espíritu Santo? El Espíritu de Dios, el Espíritu que es de Dios. De hecho, los profetas decían que ellos eran dirigidos ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vino ¿qué? Vino sobre mí. Así que el concepto del Espíritu Santo en la antigüedad es distinguido como un concepto que procede del Padre. Por eso la bendición, por eso el bautismo. Porque en toda la documentación bíblica la evidencia es que el Espíritu Santo procede del Padre. Y por cuanto es prometido, es enviado y es dado por el Padre, el Espíritu Santo, Jesús y Dios son 3 divinas personas en un solo Dios. Porque la cristiandad no solo afirma que el Espíritu Santo es persona, no solo afirma que Cristo es persona, no solo afirma que Dios es persona, sino que la cristiandad afirma que en los 3 hay inteligencia, que en los 3 hay voluntad, que en los 3 hay actividad, que en los 3 hay individualidad, y los 3 son ¿qué? Uno. No podemos pensar que son 3 distintos. No. Se sale del equilibrio. Se sale del equilibrio. La iglesia, la cristiandad, lo que quiso mantener fue el equilibrio del concepto. Por esa razón sale el arrianismo, porque el arrianismo quiere contradecir a Sibelio. Sibelio quiere contradecir a los monarquistas, y a fin de cuentas cayeron en la trampa de que del péndulo, uno para un extremo y otro para el otro extremo. La iglesia tenía que buscar el nivel del péndulo, y el nivel del péndulo era plantear que el Espíritu Santo, que Jesús y Dios son 3 divinas personas, porque en ellos hay inteligencia, en ellos hay voluntad, en ellos hay actividad, hay autoridad, hay individualidad, pero a la misma vez son ¿qué? Uno. Ahora, ¿qué revela la Escritura en adición a lo que ya hemos dicho? El Espíritu Santo conoce, el Espíritu Santo quiere, el Espíritu Santo actúa, Él escudriña, Él inclusive dice que escudriña todas las cosas, aún escudriña lo profundo de Dios. Mire si hay individualidad que puede escudriñar ¿qué? Lo profundo de Dios, lo que tú y yo no podemos conocer de Dios, el Espíritu Santo lo conoce. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, verso 10 al 12. Primera de Corintios 10 al 12 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu
todo lo escudriña, aún lo profundo de ¿qué? Lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está ¿qué? En él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Mira el nivel de la individualidad que plantea la Escritura con respecto al espíritu. Y se cumple cuando dice, lo llevará a toda verdad. Sí. Mire, yo puedo matarme diciendo públicamente que lo que yo hice fue correcto, pero internamente no saber que estuvo mal. ¿Por qué? Porque hay un elemento en mi naturaleza que tiene individualidad. Y yo puedo decir, bueno, yo sé que esto estuvo mal, pero yo no me voy a poner en la cárcel, yo voy a decir que yo no lo hice. ¿Verdad? Pero está ahí. O sea, hay individualidad en mí. Y Pablo está diciendo, el Espíritu Santo tiene individualidad en acción a tal punto que puede conocer lo profundo que está en el pensamiento de Dios. Inclusive, dice el apóstol San Pablo, Primera de Corintios capítulo 12, dice el apóstol San Pablo en el verso 11, Corintios 12, 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Como Él quiere. Claro, esto hay que entenderlo en su esencia, en su profundidad. Cuando el Espíritu quiere, es porque el Padre quiere. Es porque el Hijo quiere. No es este concepto de individualidad en la función del Espíritu Santo. No es que en algún momento dado puede haber una disputa porque no se han puesto de acuerdo. No, porque no hay coordinación. No, es que cuando el Espíritu quiere, los demás quieren. ¿Por qué? Porque es uno. Pero sí revela la Escritura que el sentido de la individualidad, esa individualidad donde el Espíritu, en este caso de 1 Corintios capítulo 12, donde se está hablando de los dones, de los ministerios, pues ya no hay sencillamente que está diciendo los dones y los ministerios en medio de la vida de la iglesia. Quien los reparte es el Espíritu Santo y los reparte como Él quiere. Pastor, perdone, pero, o sea, Sí. yo entiendo eso muy bien, pero cuando de momento te dice, está el Padre, y al lado se siente el Hijo, y después el Espíritu Santo, eso me entrega a mí. Y Ahí cuando es, entonces pero eso lo vamos a explicar. Dice, Va. trae a mí, Sí. aquí tu Hijo. Sí, Entonces como que yo me confundo con eso. desde luego. Por eso es que estamos aquí, porque nos confundimos. Si estuviera claro. Ahora, no esperen que yo se los clarifique. El Espíritu Santo les revela. Yo haré el esfuerzo, ¿verdad? Cuando dice que como Él quiere, Ajá. se puede entender que es porque eso es lo que necesita esa comunidad. Bueno, desde luego, porque Él, fíjese que en el pensamiento de la iglesia primitiva hay una cosa que está clara, es la edificación de los santos. Toda la administración de la iglesia tiene que ser para la edificación. Todo el trabajo del Espíritu es para la edificación. Todo el trabajo de los dones y de los carismas es para la edificación. E inclusive el fruto del Espíritu en la vida de los creyentes es ¿para qué? Para la edificación. ¿Qué pretende demarcar la iglesia primitiva? Que la asignación que al Espíritu Santo se le dio para dirigir, para instruir, para guiar, para corregir a la iglesia, siempre será cumplida al pie de la letra. Será para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
Ahora, ¿qué entendían los antiguos con respecto a estas experiencias? Mire, número uno, cuando la zarza ardió en el monte Oreb, ¿qué entendían los antiguos? Que allí en la zarza estaba ¿quién? Estaba Dios, ¿verdad? Y cuando estaba la columna de fuego, era Dios. Y cuando estaba la nube en el Sinaí, era Dios, ¿verdad? Y cuando se veía aquel resplandor de gloria dentro del tabernáculo, era Dios. Y cuando Salomón se paró frente al templo, y allí se estremecía el templo y la gloria de Dios, ¿qué entendían ellos que estaban allí? Era Dios. Alguno de ellos llegó a pensar que ese Dios que se representó en el fuego, que se representó en la columna, en la nube, era un ser impersonal. Nunca Israel llegó a pensar que ese era un Dios impersonal o que era un efluvio. No, era Dios. De esa premisa parte la iglesia primitiva. Cuando habla de la acción del Espíritu Santo, ellos nunca llegaron a pensar que la acción del Espíritu Santo en medio de la iglesia era la acción de un viento, era la acción de un efluvio, era la acción de algo impersonal, sino era ¿qué? Era Dios. Por eso dieron a la persona del Espíritu Santo los atributos de persona. Y no dudaron, desde luego. Esta gente no hizo teología. Esta gente escribió lo que se le reveló. Muchísimas gracias por toda esa amabilidad que usted ha tenido de ponerme ahí, que son las 9:15, para que yo cumpla mi promesa. El Señor ya me lo había revelado. Qué bien, no, pero yo prometí, es verdad, que a las 9:15 parábamos para dar 15 minutos de comentario y de alguna pregunta. Pero es importante que nosotros, porque vamos a seguir profundizando hasta llegar a estas preguntas, a llegar a la pregunta de nuestra hermana, a llegar a las preguntas por acá. Vamos a ir, pero tenemos que irnos poco a poco. Una vez tengamos claro el concepto, entonces vamos a trabajar con los dones, vamos a trabajar con los carismas. Por ejemplo, yo quiero trabajar el martes que viene con la deidad del Espíritu Santo, porque a fin de cuentas yo creo que necesitamos no meramente afirmar el hecho de que la iglesia primitiva recibió esto por una confirmación, sino vamos entonces a compararlo cómo lo entendían los occidentales, cómo lo entendieron más adelante los occidentales con respecto a la fe, porque a ellos los movió el creer una complejidad también filosófica que finalmente no, mira, sí es cierto. Ahora, lo que para mí es importante fue lo que dije al principio. Nuestro estudio con respecto a la persona del Espíritu Santo no es para desarrollar una postura de hostilidad contra los que no creen como nosotros. A fin de cuentas, ellos están tratando de explicar lo que ellos creen. Ellos también creen en el Espíritu Santo. El único problema es que lo están tratando de explicar de una manera distinta. La función suya y la función mía es procurar comprenderlo como lo entendió la iglesia primitiva, como lo planteó el Dios del cielo bajo la inspiración a los que escribieron las Sagradas Escrituras. Eso para nosotros es lo importante. ¿Algún comentario? Me gustaría escuchar algún comentario cumpliendo por allá tenemos a Becky con un sombrerito ¿ah? Sí.
Vamos a escuchar a Becky levantó la mano primero, por favor. Sí, luego venimos con la hermana para hacer justicia a los que levantaron la mano. Sí. Buenas noches y Dios te bendiga a todos y a todas. El comentario que quería hacer era en dos puntitos, que es que cuando hablamos de personas debemos tener claro que no estamos hablando de seres humanos. O sea, cuando hablamos con personas no estamos hablando de seres humanos con materia. Sí, no. Por lo tanto, es un concepto teológico basado en funciones. En funciones. Ok, cuando hablamos de personas, por ejemplo, en el campo jurídico se habla de personas naturales. Nosotros somos personas naturales, pero se habla también de personas jurídicas, personas que no existen corpóreamente, sino existen de una forma que se ha organizado. Por lo tanto, la persona del Espíritu Santo no es que es una entidad corpórea. Y eso era un comentario que quería hacer. Y segundo, que hay otra situación que quería comentar, y es acerca no solamente de la persona, sino el concepto que tiene que ver con la materia. ¿Por qué no podemos? ¿Cuál es el problema de la materia en esto? Jesús, hubo una discusión porque Jesús era materia. Tanto, si Jesús se transforma, es resucitado, ¿cómo justificamos que Dios se siga expresando a la humanidad? Porque partimos del principio que Dios se revela a la humanidad y no la humanidad es quien se revela a Dios. Por lo tanto, dentro del problema de la materia, al Jesús no estar presente y afirmarse que Dios va a seguir expresándose, se desarrolla el concepto también del Espíritu Santo para que siga funcionando Dios en expresión hacia la humanidad. Conviene que yo me vaya. Conviene que yo me vaya. Mi hermana por aquí. La pregunta que yo tengo, a lo mejor no sé si está bien dicho, sea correcto decir. Sí. Al usted hablar del Espíritu Santo, claro, estamos hablando a nivel de las Escrituras, pero mi incógnita o mi pregunta es: los indios, sea de todas las que desconocían de la iglesia, ¿tenían el Espíritu Santo? Mira, O sea, Dios se ha de revelar a la humanidad para demarcar su propósito en ellos. La tarea de la iglesia es cumplir la función que le ha sido asignada. La tarea de Dios es juzgar al mundo a base de los que tienen ley y de los que no tienen ley. Y la Escritura dice que los que no tienen conocimiento, a lo que se refiere, serán juzgados como resultado de la ausencia de su conocimiento. De alguna manera Dios se hace entender al ser humano. De alguna manera Dios se le revela. Cuando nosotros estudiamos la historia de nuestros indígenas, qué cosa extraordinaria cuando ellos hablaban precisamente de Dios dentro de la forma y manera como lo podían expresar y entender. Pero Dios, Él es el soberano que tiene el control total y absoluto. ¿Algún otro planteamiento? Adelante. Sí, yo tengo una pregunta más bien práctica. Cuando estuve en el seminario, fui a unos seminarios, para la redundancia, en la Universidad de Duke, y había muchos católicos, muchos metodistas. Yo espero que tu pregunta luteranos. la contestes tú mismo, ¿sabes? y habíamos 2 o 3 pentecostales y empezamos a, como obviamente éramos como cucarachas en baile de gallina, pues, y nos juntamos mucho. Pero a la postre supimos que uno de los pentecostales que estaban con nosotros eran pentecostales apostólicos. O sea, pentecostales que afirman una teología unitaria, no trinitaria. La pregunta va en el sentido si este asunto de la Trinidad
es tan complicada de explicar, de hablar, si es lo suficientemente pesada para que yo no tenga comunión con alguien que es igual de pentecostal que yo, y ahí aprendí que el 15% de los pentecostales a nivel mundial son unitarios, no son trinitarios. Si es lo suficientemente, tiene el peso suficiente para que yo no pueda tener comunión con una persona que explica la Trinidad de una manera distinta. El que tenga una opinión distinta a ella no tiene el Espíritu de Dios. Porque yo creo que nosotros los creyentes necesitamos aprender a trascender en la experiencia de la fe cristiana. Yo he tenido el gran privilegio y la gran bendición, y yo sé que estoy por internet, pero uno debe ser libre de lo que dice, no esclavo a lo que dice, libre de lo que dice. Yo tengo la gran bendición de tener hermanos adventistas, hermanos testigos de Jehová, hermanos católicos e inclusive hermanos unitarios con los que hemos tenido vínculos de experiencia de oración, de adoración, donde hemos tenido experiencia de compartir la palabra y no hemos tenido que caernos encima. Yo entiendo que yo como cristiano debo cumplir con la función con la que se me ha sido encomendado. Es decir, en una institución, por ejemplo, en una escuela, ya que estamos hablando de escuela hoy tanto, ¿no? En una escuela puede haber muchos maestros, pero tiene que haber secretarias, tiene que haber también conserjes, tienen que haber choferes, cocineras en el comedor, directores, y cada uno de ellos va a ejercer una función distinta, todos para beneficio de la escuela, de la institución. Yo reconozco que a mí se me asignó una tarea en la proclamación del Evangelio, y es proclamar el Evangelio que yo estoy predicando, pero no se me asignó condenar a quien predique de manera distinta. No sé si contesté. O sea, no. Yo voy a seguir. Mire, yo tengo amigos sacerdotes católicos con los que disfruto experiencias espirituales hermosísimas y extraordinarias. Ellos saben que yo creo de manera distinta a ellos y de manera diferente. Y saben que jamás negociaré un reconocimiento dentro del campo de lo que ellos interpretan algunas cosas, porque no es parte de lo que yo entiendo Dios me llamó a hacer. Como por ejemplo, en muchas ocasiones yo he dicho, y lo voy a seguir diciendo, que no hay otro camino para llegar al cielo que no sea Jesucristo. Ese es mi mensaje. A mí me llamaron para decir eso. Ahora, si cuando llegue al cielo descubro que Dios quiso salvar a otra gente de otra forma, ¿quién soy yo para cuestionarle al Eterno? Yo no me atrevo a cuestionarle al Eterno. Ahora, aquí, yo voy a seguir predicando hasta que me muera, que no hay otro camino para llegar al cielo que no sea Jesucristo. Pero no me voy a atrever a condenar a otros hermanos de otras denominaciones, porque no lo digan igual que yo. No, pues, a ellos Dios los llamó para otra tarea, pues allá ellos. Esta es la mía. Sí, mi hermano. Y luego concluimos aquí. Perdóname, que tengo allá a alguien con el micrófono. ¿Cómo podemos cuidarnos? Planteó lo del arrianismo, el salesianismo, que fue excomulgado en la antigüedad. ¿Cómo podemos cuidarnos de predicadores que escriben, pastores, libros del Espíritu Santo? Bienvenido Espíritu Santo, buenos días Espíritu Santo. Y ya contestó parte de la pregunta ahora, pero ¿cómo podemos cuidarnos como cristianos en este remanente de tratarlos con deferencia, escucharlos y cuidarnos en no caer en una línea donde hay libros como los Generales 1, los Generales 2 de hombres y mujeres de Dios, que, ¿verdad?, que los plantean como hombres de Dios en un momento dado y al final pues sucedieron cosas lamentables? Mira, yo con toda franqueza, yo no leo libros de experiencias personales
para hacer de ellos teología. Yo puedo leer un libro de una experiencia personal para decir que bueno, gloria a Dios que este hermano, Dios lo bendijo en esta experiencia, qué bueno que este hermano tuvo, qué sé yo, una experiencia de muerte y llegó al cielo, y él explica lo que experimentó en esa dimensión, pues gloria a Dios por eso. Pero yo no puedo venir ahora a decir que el cielo es como él lo ve, que el cielo es como él lo describe, ¿verdad? Porque yo no puedo hacer teología de eso. Yo puedo leer un libro de alguien que haya tenido experiencias con el Espíritu Santo y decir, mira, gloria a Dios, qué buenas experiencias ha tenido este hermano con el Espíritu Santo. Pero yo no puedo tomar el libro de él, y si quieren, ¿verdad? Yo lo digo con claridad, yo no puedo tomar el libro de Benny Hinn para desarrollar un estudio bíblico sobre el Espíritu Santo. Porque realmente cuando lo leo no estoy de acuerdo con todo lo que él dice ahí, y me parece que hay muchas de las cosas que dice ahí que no son bíblicas, ¿verdad? Pero no tengo que rechazarlo, porque si esa ha sido su experiencia, pues gloria a Dios por su experiencia. Ahora, cuando yo quiero trabajar con una enseñanza sobre la doctrina del Espíritu Santo, pues yo voy a procurar ir a gente con la que tal vez yo no esté de acuerdo, pero son personas que han ido más allá de una experiencia. Han ido al documento, han estudiado el documento, han analizado el documento, han ido a la historia, han trabajado con la historia. Eso es más complicado, es más complicado. Por ejemplo, a lo largo de toda esta semana uno tiene que estar metido en un libro, en otro, para tratar de simplificar conceptos. Es más complicado, pero a mí me satisface más, porque cuando lo que ellos plantean, entonces empiezo a verlo en la luz de la Escritura y digo, me hace más sentido. No quiere decir que yo estoy en lo correcto. Lo que quiere decir es, oye, que por lo menos hice el esfuerzo para explicarlo. Para mí, esas cosas son las que hacen diferencia. Yo vi en la mano de esta joven por aquí. Sí. Ya está. Buenas noches. Yo me he criado siempre, hasta los otros días, en la Iglesia Católica. Y a mí se me enseñó desde pequeña que el Espíritu Santo es el amor que hay entre Dios y Jesús. Siempre fue lo que yo creí. Ahora, cuando usted explicó sobre lo que no hay monarquía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues me crea confusión, porque si Jesucristo en la Biblia decía, hablaba muchas veces de Dios como su Padre, él obedecía al Padre. Sí. Entonces había como que esa monarquía de cierta forma, por decirlo de alguna forma, había esa obediencia a alguien. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué papel? O sea, no me quedó muy claro ¿verdad? Sí, no, y es muy correcto que te puedas sentir así. Cuando Jesús hablaba de esta forma, hablaba como hombre, y como hombre se sujetaba a la voluntad del Padre. Cuando Juan lo ve en el Apocalipsis, lo ve de manera totalmente distinta. Ya ni siquiera lo ve con cuerpo, lo ve en destellos que son como el rubí, como el diamante y como la esmeralda. Lo que hace entender es que ya no lo veía en la personificación del hombre, sino lo veía en una dimensión espiritual. Pero es muy correcto. Hace como un año atrás, en el programa Respuesta, llamó a alguien para preguntar sobre la Trinidad. Y yo, pues, como pude, contesté. Y era casi comenzando el programa. Y cuando terminó el programa, me llamó un sacerdote amigo mío trinitario, enfogonado conmigo. Pero yo te voy a decir una cosa a ti. La próxima vez que a ti te hagan una pregunta de la Trinidad, olvídate de todas las demás preguntas. Dedícale la hora completa a la Trinidad. Porque él es un amante de la Trinidad. Es un defensor de la Trinidad. Y desde luego, es un conocedor del campo trinitario extraordinario. Entonces le digo, oye chicos, pero acuérdate que yo estoy sentado esperando que me llegue una pregunta. Yo no estoy preparado para la pregunta, simplemente estoy esperando que me llegue y tengo que en alguna manera resumirla, porque no, tú te olvidas de todos los demás, tú
Es más, si no puede ir, se acabó el programa, que hasta el lunes que viene, que voy a venir a hablar de la Trinidad. Es una parte de la Trinidad. Y claro, cuando habla del concepto de la Trinidad, no lo plantea de la forma sencilla que tal vez en la catequesis se lo pueden explicar a un católico. Cuando él habla del concepto de la Trinidad, ese mister se encampana en la estratosfera y para bajarlo es un problema, porque conoce, domina muy bien, claro, es trinitario, viene de la orden trinitaria y él domina muy bien el campo trinitario, pero cuando se le va a explicar en la iglesia mediante la enseñanza, pues no hay toda esa abundancia del concepto, pero vamos a ver cómo Dios nos ayuda para que lo podamos entender mejor. Son las 9:32 y a mí me pagan por hora. Yo después de las 9:30 señor, es una broma. Mañana, en la mañana van a someter a operación a Gamaliel Casilla, así que lo incluimos en la oración. Le van a hacer una operación prostática mañana en la mañana, así que oramos. Y también a la pastora Olga también, sí, mañana le van a hacer una operación, la hermana Leonor también. Ok, amén. Vamos a estar en pie, queridos.